Estamos viviendo en una época en que las personas se están volviendo cada vez más alérgicas a lo auténtico y transparente. No sé si has notado eso, hermanos. Por ejemplo, yo recuerdo muchos años atrás, por ahí los años 2000, 2002, recuerdo muy bien cómo eran tomadas las fotografías. Recuerdo que en ese tiempo habían esas cámaras antiguas, ¿verdad? En donde no tenía pantalla, era un lente pequeñito y tomaban la foto, ¡plac!, lo tomaban. Y uno no podía verlo al inmediato, ¿recuerdan, hermanos? Uno no podía verlo al instante la foto. La foto era almacenada en un rollo y ese rollo tenía que ser llevado a un lugar donde se revelaban las fotos. Había una tiendita donde revelaban las fotos y uno tenía que esperar y esperar hasta que la foto se revele. Y bueno, llegaba el momento de que la foto se muestre, ¿no? Se revele y ya estaban ahí las fotos y uno empezaba a mirar las fotos. ¿Cuántos recuerdan de esa época, hermanos? Las fotos en físico. Y miraba y si uno salía, por ejemplo, no sé, como espantapájaros, hermanos, con un cabello así parado, la foto así mismo te sacaba, ¿sí o no? Si tú salías con tu grano en plena nariz, hermano, aquí, así mismo te sacaba la foto. Si justo ese día te has quemado con el sol y eras blanquito, te has vuelto morenito, así mismo te sacaba la foto. Así mismo salía la foto. Las fotos antes eran auténticas, transparentes las fotos. Pero ahora no. ¿Has notado en la época en la que estamos viviendo? Tú puedes tomarte ahora en este siglo XXI una foto, en este año 2025, y puedes mirar la foto, hermano, en cuestión de segundos. Ahí mismo puedes mirarlo. Uno toma foto y mira la foto. Y si has salido con tu cabello medio espantapájaro, hermano, ¿verdad? Todo aquí tu alfalfa, que así va así. En cuestión de segundos tú puedes apretar un botón y puedes hacer que tu cabello quede plano, hermano. Si eres negrito o negrita, puedes apretar un botón y puedes convertirte en blanquita, en blanquito. Si un grano o no sé, hermano, aquí una espinilla te ha salido, no sé, algún joven por aquí, tú puedes cambiar eso y colocar una cara así como la del pastor Jeremías. Puedes volverte hermoso en cuestión de segundos. Y eso es algo sorprendente. Y uno se pregunta, ¿por qué ha pasado eso? ¿Saben por qué pasa eso, hermanos? Por los filtros. Hoy en día todas las imágenes tienen filtros. Tú puedes editar una imagen. Las imágenes de hoy ya no son auténticas. ¿Has notado? Ya no son transparentes. Y eso es algo que en nuestra época está de moda. A la gente pareciera que ya no le gusta verse como es. No, la gente ya no se gusta tal cual es. La gente quiere aparentar otra cosa. Y es por eso que hoy en día los filtros, las ediciones, ¿no?, los adornos que se han puesto han ayudado mucho a que la gente se convierta en personas alérgicas a lo auténtico, a lo real, a lo transparente. Y eso es peligroso, hermanos. Eso es peligroso. Podemos caer en el autoengaño. Yo recuerdo en una ocasión, me ha pasado, me cité con una persona en la Plaza Bolívar, en Facebook, ¿no? Tenía que entregarme una encomienda y yo la miré en el Facebook a la señora y la señora pues ahí en su imagen, blanquita, chinita, ojitos verdecitos, así estaba en la imagen. Y bueno, yo fui a la plaza y fui a buscar a la señora, 4 de la tarde, y estaba en la plaza donde ella me dijo, y mira, no había la señora, y le llamo y le digo, señora, ¿dónde está? Estoy aquí, haz hora. Y me dice, pero estoy ahícito, me dice la señora. No le veo, ¿dónde? Estoy ahícito, cuando a mi adelante había estado, hermanos, ahí adelantecito había estado. Y cuando la veo a la señora, morenita, ojos negritos, y yo le digo, pero señora, una cosa usted es en Facebook y otra cosa en la vida real. El autoengaño. Me han engañado, no eres lo que aparenta ser. Y de esa manera, hermanos, en nuestra época, aún entre nosotros como cristianos, una cosa somos en Facebook y otra cosa somos en la semana. Una cosa somos en las redes sociales, pero otra cosa somos los 6 días de la semana. Y eso es algo peligroso, eso es algo muy peligroso. Decía
Charles Swindoll, de donde he sacado este material, decía este hermano: no me den la versión mejorada de la vida de una persona, decía este pastor. Estoy harto de que me presenten una vida mejorada de alguna persona. No, yo quiero que me pinten, decía él, a la gente como era, con espinillas, con verrugas y todo, decía Charles Swindoll. Y tiene razón, estoy harto de ver gente hipócrita, que una cosa son allá y otra cosa son acá. No son personas reales, auténticas. Le damos gracias al Señor porque en la Biblia, en la palabra de Dios, Dios nos presenta a todos sus personajes, hermanos, a todos los héroes de la Biblia tal cual como eran, sin filtros. Nos narra las escrituras a cada uno de sus héroes tal y como habían sido, tal y como son. En ese sentido, la Biblia no es de ninguna forma un libro de fantasía, un cuento de hadas. ¿Dónde están los niños aquí? Niños, ¿han visto ustedes el cuento de la Cenicienta? Yo sé que tal vez alguna vez has visto el cuento de la Cenicienta. La Cenicienta, ¿verdad? Al momento de limpiar la casa, bien peinadita, ¿no? Uy, su ropa, su mandilcito bien blanquito y cantando limpia la casa. ¿Verdad la Cenicienta? Les pregunto, hermanos, ¿así limpian sus hijos la casa? Así cantando, con ropa bien peinaditos, la casa limpia. Es un cuento de hadas, nota, eso no es la vida real. La vida real es que limpiamos la casa, todos desgarbados, con nuestra ropa de mendigos, todos sucios y renegando con cara de bulldog. ¿Dónde está? ¿Por qué anda arrinconado? ¿Qué? ¿Verdad? Así es la vida real. Pero los cuentos de hadas nos pintan una vida diferente. La Biblia no es un cuento de hadas. La Biblia muestra gente real que pasaron por experiencias reales. La Biblia, como dice cierto autor, es un libro sin ediciones, sin filtros, sin adornos. Nos muestra a cada uno de sus personajes, de sus héroes, tal y como eran. Por eso la Biblia es el único libro, hermanos, el único libro auténtico y transparente. Y durante estos domingos, como bien les decía minutos atrás, vamos a aprender la vida de Abraham. Y vamos a ver a Abraham sin filtros, sin maquillaje, sin ediciones. Vamos a ver a Abraham tal y como lo describe la Biblia. Así que estemos preparados, hermanos. Va a haber cosas que nos van a gustar de Abraham, pero también van a haber cosas muy desagradables de la vida de ese hombre. Porque eso es justamente lo que la Biblia está llamada a ser un libro auténtico y ser un libro transparente. Hay dos preguntas que voy a responder en esta tarde. Y si tú tienes dónde anotarte, te ruego que puedas anotar, hermano, porque son preguntas fundamentales para el estudio del libro de la vida de Abraham. La primera pregunta: ¿por qué estudiar las historias bíblicas? No sé si tenemos ahí lo tenemos, hermanos, en la pantalla. Una buena pregunta. ¿Por qué estudiar las historias de la Biblia? Uno podría decir, a ver, hermanos, yo les pregunto, ¿cuándo ha sido la última vez que tú has estudiado la historia de algún personaje de la Biblia? Y si te remontas, ¿sabes a dónde vas a llegar? A cuando eras niño, ¿sí o no, hermano? Cuando éramos niños. Y uno a veces piensa y dice, no, las historias de la Biblia son para niños. Es para contar a los niños de la escuela dominical. Nosotros tenemos que pasar ya al alimento sólido. No, hermanos. Las historias de la Biblia cobran gran relevancia para la iglesia en este tiempo. Y voy a presentar algunas razones. En segundo lugar, vamos a responder la segunda pregunta importante. ¿Por qué estudiar la historia de Abraham? ¿Por qué de todos los hombres en la Biblia, hermanos, he seleccionado a Abraham? Hay hombres importantes como Moisés, como David, como Elías, pero ¿por qué Abraham? ¿Por qué es bueno que tú medites en la vida de ese hombre? Es la pregunta que vamos a responder en esta tarde. Vayamos en primer lugar a responder entonces la primera pregunta. ¿Por qué estudiar las historias bíblicas?
porque es necesario que la Iglesia Bíblica Palabra de Gracia repase las historias, las grandes historias de la palabra del Señor. Hay al menos 4 razones. La primera razón: es importante estudiar las historias bíblicas porque las historias bíblicas encarnan la verdad. La historia bíblica tiene el poder de volver a la verdad carne viva. A veces las verdades de la Biblia son explicadas de manera muy teórica, hermanos, muy teórica, muy conceptual. Usamos palabras muy rebuscadas los teólogos, los pastores, antropomorfismo, teofanía. Y uno dice, ¿qué está diciendo el pastor? ¿Qué está hablando? Palabras muy raras se usan y uno quiere desglosar esos conceptos, ¿verdad? En una ocasión el doctor Howard Hendricks, un doctor en teología, decía a sus estudiantes de esta manera, los desafiaba con estas palabras. Decía el doctor Hendricks: encarnen la verdad. Así les decía: ustedes, estudiantes de teología, encarnen la verdad. En otras palabras, lo que estaba diciendo el doctor Hendricks es: hagan que la verdad se convierta en carne viva. Eso está diciendo el pastor. No discutan en meros conceptos, porque a veces los meros conceptos pueden ser aburridos y en ocasiones confusos, hermanos. Uno cuando describe conceptos como, voy a poner, expiación, y qué es expiación y sus características, puede sonar confuso y a veces incluso aburrido, nos da ganas de dormir. Y es por eso que decía Hendricks, el doctor Hendricks, decía: encarnen esa verdad, hagan que viva esa verdad, que se convierte en carne viva. Pero ¿cómo lo podemos hacer? La respuesta es por medio de una historia bíblica. La historia bíblica tiene el poder de convertir una verdad en carne viva. Yo podría en este momento hablarles del sufrimiento, por ejemplo. Esa es una verdad bíblica y podría explicarle horas y horas, hermano, qué es el sufrimiento, sus características, de dónde viene en hebreo, en griego, el sufrimiento, y podría desgastarme todo eso. Pero ¿saben? No ayudaría de mucho. No ayudaría de mucho. ¿Qué tal si les cuento, imagínense esto, la historia de uno de los hombres que sufrió indeciblemente en la Biblia? A ver, ¿qué historia de la Biblia nos enseña acerca del sufrimiento, hermanos? La historia de Job. ¿Recuerdan? La historia de Job, dice la escritura que ese hombre perdió todo en un día. Era muy rico Job, un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, pero en un día de ser el hombre más rico de su época, quedó en la miseria. Perdió su ganado, sus ovejas, sus camellos, perdió a sus siervos y perdió a sus únicos 10 hijos que le quedaban. Y Job se rasgó, dice la Biblia, se arrodilló, lloró amargamente y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Imagínense, estoy poniendo el concepto del sufrimiento en carne viva. Y ese es el poder que tiene una historia de la Biblia. Las historias de la Biblia encarnan la verdad, hacen que la verdad de Dios cobre vida, hermanos, vida. Y eso es alentador y por eso tienes que estudiarla. Por eso es importante que todos, inclusive los pastores, constantemente estemos repasando las historias de la Biblia, porque ahí están envueltas las grandes verdades de la palabra del Señor hecho carne. Por otro lado, en segundo lugar, no solamente es importante estudiar la historia de la Biblia porque encarnan la verdad, sino también porque las historias bíblicas nos conectan con el personaje. Cuando era niño, a mis 5 o 6 años de edad, miren, hermanos, cómo me acuerdo. Mis padres solían ser invitados a conferencias y retiros. Mientras ellos estaban predicando en las conferencias, ¿no?, había un espacio para los niños que se llamaba clase de niños en ese tiempo. Una clase de niños en la conferencia, en los retiros. Yo lo llamaba la clase de niños cárcel de niños, hermanos, porque
no te dejaban salir ni para el baño en esas clases, hermano. La profesora era malita y sabía trancar. Aquí van a estar, por nada pueden moverse de aquí. Cárcel de niños. Y yo solía escaparme, hermanos. Yo recuerdo bien, era tremendo. Yo solía salirme en cualquier rato. No me gustaba la clase de niños. Odiaba, hermanos. Era aburrido para mí. Y me acuerdo una vez, fuimos a Chayapata, el pastor Daniel iba a predicar en Chayapata. Y llegó el momento de la clase de niños. Los niños se reunieron. Y yo fui también. Yo ya había armado un plan de escape, hermanos. Yo dije, voy a escaparme aquí. Nadie me va a atrapar en esta cárcel de niños. Y ya estaba armado el plan. Llegó el profesor, el maestro de escuela dominical. Era un hermano del campo. Yo no recuerdo el nombre de ese hermano. Pero miren, hermanos, el hermano entró a la clase. Y ya en mi mente estaba el plan. Y de repente entró y empezó a contarnos la historia de la destrucción de los muros de Jericó. ¿Cuántos han escuchado esa historia? El hermano, era un hermano del campo con sus abarquitas así, común y corriente. Pero el hermano contó la historia de los muros de Jericó y él mismo con su cuerpo, a mí yo recuerdo bien, decía, los israelitas dieron 7 vueltas, él mismo, y los muros se cayeron, ¡boom! Contaba así. Y hermanos, todo el plan de escape, hermanos, se quedó en el tacho porque me quedé, wow, boca abierta, hermano, bobo. Hermanos, me capturó tanto esa historia que mi mente se transportó a los muros de Jericó, hermano. ¿No les ha pasado eso? Me he ido al tiempo de Josué, al lado de Josué he estado. Y con Josué y con los levitas estaba dando las vueltas. Yo, hermano, se entiende, en mi mente estaba ahí dando las vueltas y vi cómo el muro se cayó. ¡Pum! Sentí la conexión con ese personaje que yo miraba tan lejano como Josué. ¿Quién será? Me conecté con él y sentí todo lo que pasó en ese tiempo. Las historias de la Biblia nos conectan, hermanos. Nos conectan con esos hombres tan grandes del Antiguo Testamento. Nos llevan y nos hacen sentir esa unión con ellos. Es el poder que tiene la historia bíblica en la Biblia. Y es por eso que tenemos que estudiarla. Es por eso que tenemos que leerla. En tercer lugar, ¿por qué es importante también estudiar la historia bíblica? Porque las historias bíblicas nos dan estabilidad espiritual en los momentos difíciles. ¿Cuántos han estudiado la historia del rey David? El rey David había perdido a su bebé recién nacido. David lloraba para que su bebé no muriera, pero al final de cuentas en la historia su bebé murió. Y la pregunta es, ¿cómo salió David de un momento tan difícil como ese? ¿Ustedes han experimentado la muerte de un bebé, hermanos? ¿Han experimentado la muerte de un bebé, de una persona, de un ser pequeño, indefenso? Qué difícil es, hermanos. Pero a través de la historia de David podemos recobrar fuerzas, podemos estabilizar nuestra vida en nuestra vida espiritual. Cuando estamos pasando por una situación similar, esa historia nos puede ayudar a mantenernos tranquilos, a saber cómo actuar. ¿Te das cuenta? Nos da estabilidad espiritual. ¿Cuántos nos hemos visto tentados con la lujuria, con la fornicación? Ahí está en nuestros ojos la fornicación y no sabemos cómo lidiar, cómo separarnos, cómo salir de eso, cómo salgo de la fornicación, del adulterio, cómo lo hago. Puedes estudiar la historia de José. ¿Recuerdas? Cuando la mujer de Potifar se le presentó como desnuda a José. Ven, vamos a tener relaciones sexuales. Y José huyó de esa mujer. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué había en José? Tú puedes, a través de esa historia, estabilizar tu vida espiritual. ¿Qué hay de aquellos hermanos que están peleados? Entre hermanos. Estamos divididos entre hermanos mismos. Tu hermano mayor está dividido contigo, tú con él. Estamos
pleiteados, peleados. ¿Cómo lidiar una situación como esa? La historia de José también nos enseña mucho acerca de eso. ¿Recuerdan? José tuvo un conflicto serio con sus hermanos. ¿Cómo lidió eso? La historia nos puede proveer gran estabilidad espiritual. Por último, es importante, hermano, las historias bíblicas, porque sobre todas las cosas, cada una de esas historias que están en nuestras Biblias nos ayudan a conocer mejor a Dios, mejor al Señor. En ocasiones me he sentido fracasado. ¿No te has sentido así en la vida cristiana? Como que has fracasado en la vida cristiana. Nos sentimos vacíos. Sentimos que hemos fallado al Señor, que no estamos haciendo lo que deberíamos hacer y emocionalmente estamos caídos. Pero puedes ir a una historia bíblica, como la historia del apóstol Pedro, quien fue un hombre en sus primeros años de cristiandad, un hombre animado. Le dijo al Señor: voy a estar contigo hasta la muerte. ¿Recuerdan, hermanos? Señor, no te voy a abandonar, no te voy a separar, te seguiré por donde tú vayas, como muchos de nosotros lo hicimos. Pero Pedro falló, Pedro cayó. Y es muy hermosa la historia de Pedro, hermanos. Mientras su Señor estaba siendo castigado, Pedro estaba injuriándolo, estaba negándolo, maldiciendo al Señor. Y en ese momento el gallo canta, el gallo cantó como Jesús le dijo. Y Pedro y el Señor, ¿han visto esa escena? Se miran cara a cara. Pedro mira al Señor, y imagínense, Jesús mira a Pedro mientras el gallo está cantando. Cristo totalmente abofeteado, golpeado. Y en ese momento dice la Biblia que Pedro no pudo contener la mirada al Salvador y corrió y lloró amargamente. Lloró Pedro y se decepcionó, hermano. Se decepcionó tanto así que fue a trabajar en el trabajo que él tenía antes como pescador. Ahí fue donde Jesús se vio con Pedro. Ahí fue donde Jesús encontró a Pedro, un hombre totalmente desanimado, desalentado, fracasado. Ya no soy el mismo de antes, no voy a volver a hacerlo más, me voy a dedicar a mi trabajo y nada más. Con eso voy a calmar mis penas. Y el Señor cogió a Pedro mientras él estaba pescando y lo levantó, tanto así que de ese hombre hizo, por así decirlo, el pionero de la fe cristiana. Él fue el primero que se levantó para predicar cuando Jesús partió a la presencia, al cielo. Podemos encontrar grandes enseñanzas en la historia bíblica del carácter de Dios, hermanos. Y ese es el poder que tiene cada historia en la palabra del Señor. Déjenme ahora, hermanos, ir a nuestra segunda pregunta. Entendemos nosotros que tremendo es estudiar las historias bíblicas y que tienen gran beneficio. Pero la pregunta importante aquí sería: ¿por qué estudiar la vida de Abraham entonces? ¿Por qué tengo que concentrarme en la vida de este hombre? ¿Qué tiene que ver la vida de ese nómada con mi vida ahora? Muchísimo. Déjenme darles brevemente 2 razones por las que tienes que estudiar la vida de Abraham. Escucha esto, presta atención. Abraham es importante, hermanos, porque en Abraham comenzó nuestra salvación. Abraham es importante porque es el punto de partida en el plan de redención. ¿Tú sabías eso? Cuando tú vas a los evangelios, tú vas a ver que Jesús casi siempre cita a Abraham. De hecho, nunca Jesús citó a Adán. Eso es algo sorprendente. Entre Adán y Abraham, Jesús siempre citó a Abraham, nunca citó a Adán. Y es muy interesante sus palabras en Juan capítulo 8, verso 58. Ahora acompáñame con tu Biblia allá para ver el concepto que Jesús tenía de este hombre llamado Abraham. Juan capítulo 8, verso 58. Jesús les dijo a sus discípulos, Juan 8, 58: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Ha notado?
Antes que Abraham fuese, dice Jesús, yo soy. Lo sorprendente de este pasaje es que Jesús no dice, antes que Adán fuese, yo soy. Todos esperarían que diga eso, porque el primer hombre en ser creado, ¿quién fue? ¿Abraham o Adán? ¿Quién fue el primer hombre en la tierra, hermanos? Adán. Pero ¿por qué Jesús está poniendo como punto de partida a Abraham? De hecho está diciendo, antes que Abraham fuese, es como si Abraham fuese el primer hombre, yo soy. ¿Por qué para Jesús Abraham es el punto de partida? Es una buena pregunta. Porque Abraham, hermanos, en Abraham iba a haber el nuevo comienzo del pueblo de Dios. En Abraham se iba a concretar el inicio de una nueva era. Antes de que todo este mundo haya sido formado, las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, habían hecho un plan. Este plan se conoce el plan de redención. En este plan de redención, Jesús había quedado como el centro de este plan. La consumación de este plan iba a llevarse a cabo cuando todo esto termine en el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces, miren, hermanos, en el plan de redención, Cristo es el centro. En el plan de salvación, Cristo es el centro. Y el final de este plan es cielo nuevo y tierra nueva. Pero la pregunta viene, ¿dónde comienza? ¿Dónde comienza el plan de redención? ¿Dónde comenzó? Y la respuesta es Abraham. Abraham es el punto de partida del plan de redención. ¿Saben por qué? Porque por medio de Abraham iba a venir a este mundo el Salvador y la redención. Dios escogió a Abraham para que él sea el medio por el cual vendría nuestro Salvador, nuestro Señor. En Génesis capítulo 22, versículo 18, vayamos allá con nuestras Biblias. Abraham, aún caminando en el desierto, escuchó estas palabras del Señor. Génesis 22, 18, el Señor le dijo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra por cuanto oíste mi voz. ¿Han notado eso? En tu simiente, Abraham, le está diciendo el Señor, en tu simiente uno de tus hijos será de bendición a todas las familias de la tierra. Abraham, uno de tus hijos va a ser el portador de una gran bendición para todas las naciones, por cuanto me has obedecido. Abraham esperaba a ese hijo, a esa simiente. ¿Qué día van a ser? ¿Qué momento van a ser ese hijo que va a bendecir a todas las familias de la tierra? Génesis capítulo 26, verso 4. Nació Isaac, su primer hijo. Y a Isaac el Señor le hizo la misma promesa a Abraham. Quiero que tú notes, Génesis 26, 4. Multiplicaré tu descendencia, le dijo Isaac, como las estrellas del cielo. Muy parecido a la de Abraham. Y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y mira esto. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Lo mismo le dijo el Señor a Jacob. Capítulo 28 de Génesis, versículo 14. El nieto de Abraham. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. ¿Y en quién más, hermanos? Y en tu simiente. Abraham, un hijo tuyo bendecirá las familias de la tierra. Isaac, un hijo tuyo será de bendición a todas las naciones. Jacob, un hijo tuyo será de bendición a todas las naciones. La simiente, la simiente, la simiente. ¿Quién era esa simiente? Abraham lo esperaba, hermanos. Abraham lo anhelaba. Yo quiero ver esa simiente, Señor. Yo quiero ver las naciones bendecidas, las familias bendecidas, entregadas a ti. ¿Dónde está ese hijo? ¿Dónde está ese hijo? Hasta que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, verso 16 revelaría el nombre de ese hijo. Gálatas 3:16, vayamos allá con nuestras Biblias. Pablo dice estas palabras, Gálatas 3:16.
Ahora bien, dice Pablo, a Abraham fueron hechas las promesas. Amén. ¿Recuerdan la historia de Abraham? Dice Pablo, a él fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. A Abraham se le dijo, y a tu simiente, la cual es, ¿quién es, hermanos? La cual es Cristo, es Jesús. Abraham anhelaba a Jesús, hermanos. Abraham miraba a Jesús en el futuro, nosotros lo miramos en el pasado, pero el anhelo era el mismo. Así como nosotros anhelamos al Señor, nuestra alma tiene sed de Jesús. Abraham lo anhelaba. Señor, tú has prometido la simiente, uno de mis hijos. Y él nunca se iba a imaginar, hermanos, que ese hijo era nada más y nada menos que Cristo, nuestro Señor. Jesús fue el hijo de Abraham, la simiente prometida que vino al mundo a bendecir a todas las familias de la tierra, hermanos. Por eso nosotros somos cristianos. Por eso somos cristianos, hermanos, porque en Cristo fuimos bendecidos. Su bendición llegó hasta nuestra familia, hasta la familia Vilca Poma llegó, hermanos, hasta la familia García, hasta la familia Nogales, hasta la familia, no sé, Solís, todas las familias en esta iglesia. ¿Por qué llegó eso? Por Abraham. Abraham, Dios le prometió eso. Voy a bendecir con uno de tus hijos a todas las familias. Por eso Mateo capítulo 1, verso 1, el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo 1:1, comienza con estas palabras. Escuchen: genealogía de Jesucristo, hijo de ¿quién? Hijo de Abraham. Hijo de Abraham. Abraham es muy importante, hermanos, en la historia del plan de redención. Y repito una vez más, porque en Abraham se comenzó. Fue el punto de partida en donde Dios empezó a ejecutar su plan de salvación. Por medio de Abraham vino nuestro Salvador. Por la fe que él puso en Dios, podemos llamar a Abraham incluso nuestro Padre por medio de Cristo nuestro Señor. Así que, hermanos, no estaríamos sentados aquí si Dios no hubiera llamado a Abraham. Porque si Abraham no hubiera existido, si Abraham no hubiera sido escogido, no hubiera venido nuestro Salvador. ¿De dónde hubiera venido Jesús? Jesús tenía que venir de la familia de Abraham. Termino con esto. No solamente por esto es importante esta historia. No solo es importante porque ahí está el comienzo de nuestra salvación, sino que también, hermanos, por último, es importante estudiar la vida de este hombre. Porque hoy en día estamos viviendo en una época igual a la de Abraham. Igual a la de Abraham. Durante estos años, desde que tiene uso de razón el Eitan, hermanos, y perdónenme si lo convoco a él cada vez en estas prédicas, porque toda cosa pasa con los niños, hermanos, todos nos dicen los niños. Y una de las guerras más grandes que yo tengo con él, con mi hijo, hermanos, es el ateísmo. Es el ateísmo. Ese niño, no hay día, hermanos, de verdad, no hay día entre la semana, tiene que ser 2 o 3 veces que me pregunta, ¿dónde está Dios? Que no lo veo, así me dice. ¿Dónde está Dios que no lo veo? ¿Por qué no lo veo? Un compañero me dice que todo lo que vemos existe, pero yo no veo a Dios. ¿Dónde está Dios? Quiero saludarlo. El ateísmo en su corazón, el ateísmo ahí dentro. Yo no creo en Dios, si no lo veo, no lo creo, tengo que verlo. Y hermano, siempre hace esa pregunta: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? No le veo, no le veo. Estamos en una cultura anti-Dios, hermano, ¿lo han notado? Hoy en día hay muchas personas allá afuera que no solamente no creen en Dios, sino que también ven en Dios un mal que debe ser erradicado. Saliendo de estas 4 paredes nos vamos a topar, nuestros hijos se van a encontrar con gente que no solamente dice no existe Dios, sino que dicen que Dios es un mal innecesario, que Dios no es necesario para nuestro tiempo, que debemos erradicar de nuestra mente.
Y aún más, hermanos, así como la época de Abraham, estamos viviendo en una época idólatra, ebria de dioses. Los hombres se han hecho dioses a su semejanza. No, este es mi Dios, este es mi Dios, este es mi Dios. Si retrocedemos en la historia y el tiempo, nos vamos a dar cuenta que esta fue la misma época en la que Abraham atravesó. Las primeras civilizaciones no creían en el Dios creador, hermanos, no creían. De hecho, muchos de esas personas tenían dioses, el sapo. ¿Han visto en Egipto, hermanos? Hay estatuas de perros, ¿no? De gatos. La gente tenía dioses, gatos, perros, sapos, sol, luna. La gente creía en todo lo que sus ojos podían ver. Y en medio de esa humanidad sin rumbo, perdida, surge un hombre que comenzó a proclamar la gloria de Dios. Su nombre era Abraham. Abraham surgió en medio de ese contexto. Y Abraham no solo afirmaba en su tiempo que Dios existe, que Él es el creador de los cielos y de la tierra, sino que también Abraham había puesto en riesgo su vida y la vida de su familia. Había puesto en riesgo por seguir a este Dios invisible, a este Dios que no se podía ver. Por eso a este hombre, hermanos, se le conoce en la Biblia como el padre ¿de qué? El padre de la fe. Porque sin haber visto, ha creído, porque tuvo una certeza de aquello que se espera y una convicción de lo que no se puede ver. Abraham es el hombre de fe, hermanos, el hombre que caminó por fe sin ver. No sabía dónde se va a ir. Vete, Abraham, de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. ¿Cuál tierra? No, ve nomás. No sabía su destino. Abraham, tu esposa dará a luz un hijo. Veía a su esposa, hermanos, abuelita, la fábrica cerrado. ¿Qué futuro va a haber aquí? ¿Qué hijo? Imagínense, hermanos, una abuelita de 80 años. Imaginémonos, hermano, una abuelita de 80 años ahí. Pronto van a ser su hijito. Hay que esperar su bebé. No, nadie dice eso, hermanos. Va a tener un hijo tu abuelita. No. Abraham creyó sin haber visto. Y como decía, y repito otra vez, Charles Swindoll decía, este pastor, hermanos, decía, Abraham dejó una huella resplandeciente, dejó sus pisadas para que nosotros andemos por ellas. Nos dejó las huellas de la fe para que nosotros pisemos en esas huellas hasta llegar a la Canaán celestial. Y por eso tenemos que estudiar la vida de este hombre. Así que, hermanos, a manera de aplicación, Abraham, y no solo Abraham, todas las historias de la Biblia nunca van a pasar de moda, nunca, hermanos, jamás. Y quiero aplicar de esta manera este pasaje, esto que hemos aprendido hoy. ¿Tú estás estudiando las historias de la Biblia, hermano? Paremos un momento aquí el sermón y pensemos, hermanos. ¿Estás reflexionando, estás leyendo en tu Biblia las historias? ¿Has hojeado alguna historia bíblica, hermano? Hazlo, hermano, hazlo. ¿Sabes por qué? Porque esas historias, como bien decía al principio, no te olvides. Porque esas historias pueden darte estabilidad en tu vida espiritual. Porque esas historias pueden encarnar la verdad de la palabra. Porque esas historias pueden darte un conocimiento más adecuado del Señor. Esas historias han sido pegadas en la palabra para ser de gran bendición para nuestras vidas. Pero saben, hermanos, muchos de nosotros dejamos esas historias para los niños. Dejamos esas historias para nuestros hijos. ¿Y nosotros qué estamos comiendo? ¿Cómo estás leyendo la Biblia? ¿Qué estás ingiriendo?
¿Cómo te estás alimentando de la palabra del Señor? Puedes comenzar con las historias bíblicas. Te lo pido en el Señor. Tal vez te confunden muchas teorías. Oh, justificación, expiación. Pueden confundirte muchos términos en la Biblia, pero vea una historia. Entre esa historia, conéctate con esa historia. Imagínate tú estar ahí. Y vas a ver cómo el Señor va a bendecir tu vida. Va a bendecir tu corazón. Va a abrir tu mente. Y va a renovar tus fuerzas. Pero no solo eso, hermanos. Este es un llamado para que también nosotros examinemos la historia de Abraham. La historia de Abraham. Abraham es clave en tu vida y en mi vida. Recuerda esto. Necesitamos a Abraham porque él ha dejado huellas resplandecientes. Ha dejado huellas en el mundo. Huellas que son dignas de transitar. Es por eso, hermanos, que durante este domingo y los siguientes domingos vamos a estar estudiando de manera detenida, hermanos. No va a ser superficial, profunda, versículo a versículo, la historia de este patriarca en las sandalias de Abraham.